En este día tengo el agrado de poder compartir con ustedes un tema muy interesante en el que, visto en clases, este tema se denomina fundamentos curriculares. ¿Cuál es su importancia dentro de la educación? Pues tenemos una breve explicación de cuál es la importancia o cómo se define los fundamentos curriculares. Se establece Se establece y planifica a partir de la combinación de modelos teóricos curriculares con las necesidades educativas de las comunidades, mientras que su ejecución se realiza a través de la gestión educativa, la gestión escolar y la práctica educativa. Aquí tenemos dos puntos muy importantes que toca la definición de fundamentos curriculares. La primera parte son las necesidades educativas de la comunidad. Un ejemplo podría ser de que los estudiantes necesiten una educación en emprendimiento que los ayude a desenvolverse personas, como personas integrales. Un ejemplo podríamos poner que el estudiante quisiera aprender repostería, carpintería o jalatería. Entonces, lo que va a hacer la gestión educativa es buscar una competencia que se adecue a la necesidad que está teniendo el estudiante dentro de su comunidad, que es poder ser una persona emprendedora. El siguiente punto está en la gestión educativa. ¿Qué es lo que puede hacer en este caso la gestión educativa? Podemos poner el caso de un estudiante que necesita mejorar su conocimiento en las ciencias o en la tecnología. Entonces, lo que se puede hacer es capacitar, dar una capacitación de estos temas para que el estudiante pueda reforzar sus conocimientos o mejorar los que ya posee. También el currículum ayuda ayuda al estudiante a crecer como persona integral, involucrando dentro de su educación el entorno familiar, como también la gestión educativa y también otras identidades que pueden ayudar en el progreso de la formación del estudiante. Tenemos otro punto muy importante que es en la temática curricular suele hablarse de marco curricular y de diseño curricular. Cuando hablamos de marco curricular, es la definición de los aprendizajes fundamentales a los que se aspira para todo estudiante, la visión educativa y se patentiza mediante documentos como los elaborados en Guatemala por la Comisión Paritaria de Reforma Educativa. Prácticamente el marco curricular está ligado con la reforma educativa, porque por medio del marco curricular se generan documentos de aprendizaje tanto para docentes y como para estudiantes para que pueda haber un mejor desempeño dentro del proceso de aprendizaje, porque si no hay un material educativo que refuerce la educación del estudiante, es poco probable que se pueda crear una educación una educación de calidad. Como siguiente punto tenemos el diseño curricular. Este, en cambio, se trata del proceso que define y concreta cómo se realizará la acción formativa. Esto, más que todo, se centra en la transformación curricular. Un claro ejemplo tenemos aquí en la par. Y cuando el diseño curricular ha sido validado, revisado y aprobado para ser currículum, esto ya puede entrar como transformación curricular. Así se define el diseño curricular. Como siguiente punto tenemos los principios curriculares. Entonces, bien, ¿los principios curriculares y los principios de la educación en Guatemala serán los mismos? Pues no, no son los mismos. Aquí tenemos dos definiciones que nos describen las características de cada uno. Por ejemplo, los principios de la educación en el país se encuentran detallados en la Ley de Educación Nacional. Aquí los principios de educación se enfocan más que todo en, en los derechos que tiene un estudiante que está dentro de un sistema educativo.
ya sea un derecho, podría ser derecho a la educación, derecho a la formación de la persona integral, derecho a la formación cultural y multicultural. Esos serían unos ejemplos que entrarían dentro de los principios de educación. En cambio, los principios curriculares son como proposiciones generales que se constituyen en normas o ideas fundamentales y que rigen toda la estructura curricular. Aquí, más que todo, se centra en el alumno, se centra en sus características, en su contexto, cómo se desarrolla en su familia, cómo interactúa con las demás personas, cuáles son los tipos de metodologías que benefician al aprendizaje del estudiante. A esto está enfocado los principios curriculares. Tenemos algunos principios curriculares que están dentro del, valga la redundancia, dentro del currículum. Tenemos como primer punto la equidad. Se refiere a garantizar el respeto e igualdad educativa. Más que todo, la equidad ayuda a formar al estudiante en una persona respetuosa y sobre todo que sepa una persona respetuosa y sobre todo que sepa aceptar a sus compañeros tal y como son. Está el pluralismo, nos remite al fomento del desarrollo del pensamiento y lo sociocultural. El pluralismo trata de respetar los pensamientos y sobre todo la cultura del estudiante para que él se pueda sentir parte del proceso de aprendizaje que se le está dando en dicho establecimiento. La pertenencia, asumir el carácter multiétnico, pluricultural, multilingüe en las comunidades educativas. La pertenencia más que todo pretende desarrollar dentro del currículum un aprendizaje basado en la cultura y en lo multilingüe del estudiante, que es más que todo en el contexto en el que se encuentra el estudiante. La sostenibilidad busca el equilibrio entre la naturaleza y lo humano. Esto hace que el estudiante pueda hacerse responsable de sus actos que realicen, ya sea buenos o malos, pero que sea capaz de ser responsable y consciente de las acciones que está generando dentro del medio natural. También tenemos la participación y compromiso social. Aquí más que todo nos dice que es la responsabilidad de los miembros de la comunidad educativa con la consecución del proceso educativo. Aquí ya involucra a la comunidad educativa que entrarían COCODES o entidades educativas que ayudan al proceso o al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante para que también puedan dar ideas o opiniones de cómo mejorar las metodologías o estrategias de enseñanza. Como siguiente punto tenemos los fines curriculares. Los fines curriculares se definen como las razones finales, las grandes metas o propósitos a los cuales se orienta el proceso de transformación curricular o la propia reforma educativa. Aquí más que todo, los fines curriculares ayudan a que el estudiante pueda tener un conocimiento universal, como también pueda afrontar los problemas que se le presenten en su vida y también que sea una persona, pueda formarse a una persona en valores de solidaridad, respeto y equidad. También dice un siguiente punto que nos dice que tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal. Este fin primordial trata más que todo que el estudiante pueda ser capaz de ser una persona integral y adaptarse al entorno en el que se encuentra, como también aceptar las creencias, los pensamientos y las necesidades que tengan sus compañeros de estudio.
Aquí en las políticas curriculares describe que son las directrices que rigen los distintos procesos de desarrollo curricular, desde el establecimiento de los fundamentos hasta la evaluación de acuerdo con cada contexto particular de ejecución y en cada nivel de concreción. Más que todo, las políticas curriculares son las que establecen cómo se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, qué metodologías aplicar, como también qué parámetros utilizar para poder evaluar lo enseñado durante un lapso de tiempo. Las políticas curriculares nos dicen que la educación debe ser formada en valores, que también debe haber un impulso de desarrollo, también debe existir una promoción de bilingüismo, debe de haber una igualdad dentro de la educación, como también debe haber un énfasis de formación. Como siguiente punto tenemos los ejes curriculares. Los ejes curriculares se definen como conceptos, principios, valores, habilidades e ideas, fuerza que integradas dan direccionalidad y orientación a la forma del sistema y sector educativo. Los ejes curriculares, más que todo, ayudan a orientar al docente cómo puede aprovechar o desarrollar y mejorar las habilidades y destrezas que poseen los estudiantes para poder potenciar la creatividad y sobre todo la innovación de conocimientos en sus estudiantes. Esto es lo que pretenden los ejes curriculares, que pretende mejorar, explotar la creatividad de los estudiantes para que ellos puedan crecer tanto como personas como también crecer en conocimientos. Y un punto muy importante dentro del currículum están las competencias. Las competencias se pueden definir como la facultad de movilizar un conjunto de recursos cognitivos, conocimientos, capacidades, información, etc., para enfrentar con pertinencia y eficacia una familia de situaciones. ¿Por qué dice una familia de situaciones? Porque prácticamente las competencias sobre todo se basan en el saber hacer, que el estudiante pueda desarrollar lo aprendido en su proceso en su etapa de formación. Esto es lo que más que todo se basa en las competencias, en el saber hacer del estudiante. Existen 3 tipos de competencias. Podemos encontrar las de marco. Reflejan los aprendizajes de contenidos ligados a realizaciones o desempeños que las y los estudiantes deben manifestar y utilizar de manera pertinente y flexible en situaciones nuevas. Más que todo, las competencias de marco propone o presenta habilidades y destrezas que el estudiante debe desempeñar durante su proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto las establece y tiene que, el docente tiene que buscar metodologías en las que se puedan lograr estas etapas el estudiante. Están las competencias de área. Aquí dice que se comprenden las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes que las y los estudiantes deben lograr en las distintas áreas de las ciencias, las artes y las tecnologías al finalizar el nivel o un ciclo del nivel. Las competencias de área más que todo se enfocan en las diversas materias que lleva el estudiante. Y ahí en esas diversas materias el estudiante debe desarrollar destrezas y habilidades en las que pueda generar, más que todo en las que pueda realizar lo aprendido en el área de artes plásticas, en el área de ciencias sociales, en el área de costura en confección. Entonces, eso es lo que pretende las competencias diarias, que el estudiante logre ejecutar lo aprendido en algún momento o una etapa de su vida.
En cambio, en las competencias de grado dice que se comprenden las capacidades, habilidades y actitudes de las estudiantes que deben lograr en las distintas áreas al finalizar el grado. En cada grado, como bien dice su nombre, grado. En cada grado el estudiante debe lograr llegar a un nivel educativo mejor. Es como decir que si el estudiante no sabía sumar, ahora ya debe de sumar para poder pasar a un siguiente nivel y ya poder aprender un nuevo tema de lo que se le está enseñando. Muy bien, esto ha sido mi pequeña exposición en el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Que tenga un hermoso día.